Bienvenidos a Susurros de Corazón, el rincón donde las palabras despiertan pasiones y los suspiros se vuelven historias. Hoy te traigo una historia que arderá en tu piel y dejará huellas en el alma. Título de la historia: El hombre que robó mi inocencia y desapareció al alba. Una noche, una promesa no dicha, un adiós sin despedida y el reencuentro más inesperado, cuando el pasado vuelve con rostro de poder y secretos que aún sangran. Si quieres más historias de amor, deseo y reencuentros que desafían el destino, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame capítulo a capítulo. Comencemos. Amaya sostenía el cuaderno contra su pecho como si allí resguardara algo más que tinta y papel, su vida, sus anhelos, su mundo secreto. Tenía 20 años y soñaba con ser escritora, aunque aún nadie la había leído. Tal vez porque su pluma aún temblaba, o porque su corazón aún no había conocido el abismo de un amor que la rompiera para reconstruirla. Aquel fin de semana, sus amigas la arrastraron a una escapada a la costa. Entre risas, música y copas tímidas, llegaron a una fiesta privada en una mansión frente al mar. Todo olía a sal, a juventud y a promesas que se evaporaban al amanecer. Y allí estaba él. Sebastián. Solitario, de traje oscuro y mirada imposible de descifrar. Como si el mundo entero le pesara en los hombros y, aún así, tuviera la elegancia de quien jamás se deja alcanzar por él. ¿Escribes?, le preguntó cuando la vio sola, garabateando en su cuaderno bajo la sombra de una palmera. Ella sintió, sin saber si responderle con palabras o simplemente dejar que el aire entre ellos hablara. Entonces sabes que las mejores historias empiezan con un misterio, susurró él, y algo dentro de ella se estremeció. Hablaron de libros, de sueños no cumplidos, de lo que duele y de lo que salva. Sebastián no dio apellido. No preguntó el de ella. No prometió nada. No pidió nada. Solo ofreció una noche. Y Amaya, sin saber por qué, o tal vez sabiéndolo demasiado, aceptó. El cuarto donde la llevó tenía vista al mar. No hubo palabras vacías, solo miradas que desnudaban más que los dedos. Sebastián fue paciente, fue fuego, fue ternura y deseo contenido. La tocó como si ella fuera una carta sin abrir, una historia sin escribir. La amó como si supiera que al alba todo acabaría. Y ella, que nunca había sido de nadie, fue suya. Entera. Por primera vez. Al despertar, la cama estaba vacía. El mar seguía rugiendo, el cuaderno aún descansaba en la mesa, pero Sebastián había desaparecido. Sin rastro, sin nota, sin una palabra. Y con él, se llevó algo más que su inocencia. Se llevó la certeza de que todo lo vivido había sido real. Años después, Amaya camina entre luces y sombras en la Feria del Libro de Madrid. Lleva su primera novela bajo el brazo, el corazón lleno de miedos y la esperanza de encontrar un lugar en el mundo editorial. La editorial Moreau desea conocerte en persona. Han leído tu manuscrito, y creen que hay algo especial en ti, le anuncia su agente, con los ojos brillando de emoción. Ella asiente, sin saber que está a punto de abrir una puerta que no solo la enfrentará a su pasado, sino que volverá a encender el fuego de aquella noche que jamás logró olvidar. Porque el hombre que robó su inocencia es ahora el dueño del imperio que puede hacerla brillar. Y también el padre de un hijo que él no sabe que existe. Amaya. El edificio de cristal se elevaba como un monumento a todo lo que ella aún no era. Exitosa, fuerte, visible. Tragó saliva y ajustó el cuello de su blusa. El ascensor la subía, pero su estómago descendía con cada piso que se abría y cerraba. Editorial Moreau. Piso 45. Al entrar, un asistente con auriculares la guió hasta una sala elegante, donde todo era silencioso, pulcro, intimidante. Le ofrecieron agua, café, tiempo. Pero el tiempo no calma a quien lleva en el pecho una verdad a punto de estallar. No sabía su apellido. No lo había visto en medios. No lo buscó jamás, porque una parte de ella necesitaba creer que aquella noche había sido una chispa en el viento, algo que no debía encontrar tierra para no arder. Hasta que lo vio entrar. Traje gris, barba perfectamente delineada, cabello oscuro peinado hacia atrás. Su porte imponente llenó la sala antes que su voz. Pero fueron sus ojos. Amaya Suárez, dijo él, leyendo la carpeta que sostenía. La autora revelación de este año. Ella contuvo el aliento. No. No podía ser él. Pero lo era. Sebastián. No la había olvidado.
Aunque el tiempo, los rostros y las ciudades se superpusieran en su memoria, ella había quedado grabada como una quemadura en la piel, Amaya, la chica del cuaderno. Su piel temblando bajo sus manos. Su mirada curiosa, sus labios suaves. La noche que había jurado no repetir con nadie más. La única en la que se permitió ser humano, y luego huyó. Porque eso hacía él, huir antes de que lo alcanzaran. Antes de que su sombra arrastrara a otros. Y ahora la tenía frente a él. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz grave, aunque en su pecho algo latía con violencia. Ella bajó la mirada, tomó aire y sonrió apenas. No, señor Moreau. Solo soy una escritora que busca una oportunidad. Su voz era suave, firme, casi inocente. Pero él vio la tensión en su mandíbula, el temblor en sus dedos. Ella mentía. Y él no entendía por qué. Su novela tiene fuego. Dolor también. Parece escrita con sangre y deseo, comentó él, sin quitarle los ojos de encima. Me recuerda a alguien. Ella no respondió. Amaya. El corazón le martillaba en las costillas. Podía verlo mirarla, analizándola, como si una parte de él intuyera que no era una extraña. Como si supiera que esa historia, la de su novela, era más real de lo que imaginaba. Pero no podía decirle la verdad. No aquí. No así. Porque su hijo, estaba esperándola en casa. Y él era su padre. Un secreto que guardó con uñas y dientes durante años. Un secreto que comenzaba a agrietarse con solo estar frente a ese hombre. Sebastián. Cuando ella se marchó, dejó atrás un perfume que lo persiguió por horas. Un recuerdo agazapado en el pecho. Abrió la carpeta, hojeó el manuscrito, y una línea lo detuvo. ¿Y si esa noche no fue un error, sino el inicio de lo que siempre temí? Cerró los ojos. No. No podía ser. Pero si lo era. Entonces no solo había dejado atrás a una mujer. Tal vez había dejado algo más. Algo que jamás imaginó. Amaya. El contrato era claro. Un adelanto generoso, la promesa de una edición de lujo y el respaldo de una de las editoriales más influyentes del continente. Pero con una cláusula inesperada. Residencia temporal de creación durante 6 semanas en Madrid, bajo la supervisión directa del editor en jefe, Sebastián Moreau. El papel temblaba entre sus dedos. ¿Todo bien?, preguntó su agente, sonriente, sin imaginar el terremoto interior que la atravesaba. Amaya solo asintió. Claro. Todo bien. Como si pudiera pasar 6 semanas al lado del hombre que la marcó, sin confesarle que aquel recuerdo ardiente tuvo consecuencias de carne y hueso. Como si pudiera fingir que su hijo, el mismo que dormía con su osito cada noche, no tenía los mismos ojos que ese hombre. Sebastián. La idea fue suya. No solía involucrarse tan directamente, pero había algo en esa autora que lo inquietaba. Su estilo, su silencio, su mirada esquiva. Y, sobre todo, su manera de evitarlo. Durante las reuniones, Amaya respondía con corrección, pero sus ojos siempre se deslizaban hacia la ventana, como si huir fuera su modo de respirar. Él, en cambio, no podía dejar de observarla. No como hombre hambriento, sino como lector atrapado. Ella era una historia sin final. Una que ya había comenzado años atrás. Y que ahora pedía a gritos ser leída de nuevo. ¿Te incomoda esta colaboración?, le preguntó una tarde, al notar su rigidez mientras revisaban las pruebas de portada en la oficina. No, no es eso, dijo ella, apartando la vista. Entonces, ¿qué es? Silencio. Ella cerró el cuaderno, lo presionó contra su pecho. El mismo gesto de aquella noche. Y él lo supo. La reconoció, al fin. No con certeza absoluta, pero con esa vibración interna que no puede fingirse. Ella era la misma. La del mar. La de su recuerdo. ¿Nos vimos antes?, preguntó, esta vez más bajo, más cerca. Amaya se levantó abruptamente, fingiendo revisar sus cosas. Sus manos temblaban. Tal vez me confunde con alguien. A veces, el pasado nos juega malas pasadas. Él no respondió. Porque esa frase era idéntica a la que ella le había dicho aquella noche, cuando le confesó que era virgen, entre susurros temblorosos bajo las sábanas. Amaya.
Esa noche, encerrada en su habitación de residencia editorial, Amaya lloró en silencio. Miró la foto sobre la mesa, su hijo de 3 años, abrazando un libro de tela. Su sonrisa era su escudo. Su motor. Su miedo. ¿Cómo decirle a Sebastián que esa criatura era fruto de una noche sin promesas? ¿Cómo enfrentar al hombre que la dejó al alba, y que ahora la miraba como si quisiera redescubrirla? Porque él aún no lo sabía. Pero los ojos de su hijo eran los suyos. Sebastián. Había aprendido a leer entre líneas. Era su don y su condena. En los contratos, en los libros, en los silencios. Y el silencio de Amaya hablaba demasiado. Cada vez que su risa parecía real, un matiz de tristeza la ensombrecía. Cada vez que él se acercaba, ella retrocedía como si el fuego de su piel aún la quemara. Pero había algo más, algo que ella no decía, y que él comenzaba a sospechar con creciente inquietud. Una tarde, al entrar a la sala común de la residencia editorial, la encontró sola, sentada con el móvil en las manos y una sonrisa que no le había visto antes, tibia, pura, maternal. ¿Quién te hace sonreír así?, preguntó sin anunciarse, tomándola por sorpresa. Amaya se sobresaltó. El móvil resbaló de sus dedos y cayó al suelo. Él se agachó para recogerlo. La pantalla seguía encendida. Y allí lo vio. Un niño. Cabello oscuro, ojos grandes, mirada profunda. Una sonrisa que derrumbaba defensas. Y algo en ese rostro le heló el alma. ¿Es tu sobrino?, preguntó, tragando la punzada que le atravesó el pecho. Amaya bajó la mirada. No. Es mi hijo. El mundo se detuvo un instante. Él no dijo nada. Solo asintió, devolviéndole el móvil como si le quemara en las manos. Pero esa imagen ya se le había grabado en la mente con tinta indeleble. Un niño. Con sus ojos. Con esa edad. Hizo cuentas en silencio. 3 años. Tal vez un poco más. Y algo dentro de él, una corazonada salvaje, un relámpago de memoria, lo empujó hacia una verdad imposible de ignorar. Amaya. Sabía que había cometido un error. Debería haber apagado la pantalla. Debería haber inventado algo. Pero estaba cansada de esconder a su hijo como si fuera un pecado. Y, sobre todo, estaba cansada de mentirse a sí misma. Sebastián no dijo nada más. Pero desde entonces, sus miradas eran distintas. Más largas. Más profundas. Más desconfiadas. Y una noche, mientras ella escribía en el estudio compartido, lo vio de pie, junto a la ventana, mirando la luna como si le hablara. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, sin girarse. Ella se quedó inmóvil. El silencio se hizo espeso. ¿Decirte qué?, preguntó, aunque la respuesta ardía en su lengua. Él se volvió. Sus ojos eran una tormenta contenida. ¿Ese niño es mío? El aire salió de su pecho como un sollozo contenido por años. No podía seguir huyendo. Pero tampoco sabía cómo confesarle que había amado esa noche. Que la había llorado durante años. Y que, desde entonces, cada vez que miraba a su hijo, lo veía a él. Sebastián. Todo lo que creía bajo control se desplomaba. La noche que creía haber dejado atrás había sembrado vida. Y ella se la había escondido. Pero más que rabia, sintió algo peor. Dolor. No por el pasado. Sino por todo el tiempo que había perdido sin saber que había un hijo con su sangre y que vivía lejos de su abrazo. Sebastián. No volvió a la residencia esa noche. Caminó sin rumbo por las calles de Madrid, dejando que el aire frío le golpeara el rostro como si el viento pudiera ordenar el torbellino que llevaba dentro. Un hijo. Un niño. Un ser que nació de su cuerpo, de su deseo, de su olvido. Y Amaya. Ella se lo había ocultado. Pero por más furia que quisiera sentir, solo sentía vacío. Y culpa. Porque fue él quien desapareció sin dejar rastro. El quien no pidió un número, un apellido, un mañana. Creyó que huía de una complicación. Y estaba huyendo de su destino. Amaya. No durmió esa noche. Ni la siguiente. Las palabras no acudían a su pluma, y las lágrimas amenazaban con delatarla a cada instante. Sebastián no volvió a la residencia por días. Solo enviaba notas formales con correcciones.
Profesionales. Distantes. Letales. Ella sabía que él necesitaba espacio. Y aún así, dolía. Cada silencio suyo era un reclamo. Cada ausencia, una sentencia. Sebastián. No podía seguir así. Necesitaba verla. Y verlo. El día que Amaya salió temprano para una firma de libros, él llamó al número que había memorizado sin saber por qué, la mujer que cuidaba del niño mientras ella trabajaba. ¿Quién llama? Un amigo de la madre, dijo, con la voz disfrazada de calma. ¿Sebastián? El corazón le golpeó el pecho. Ella había hablado de él. Sí. ¿Puedo verlo? El parque estaba lleno de risas y hojas cayendo. Y allí estaba él. Corriendo entre los árboles, con una bufanda azul y las mejillas sonrojadas. Sus ojos eran idénticos a los que él veía cada mañana en el espejo. Pero lo que lo quebró no fue eso. Fue la manera en que el niño, al tropezar y mirar hacia él, le sonrió, como si lo reconociera. Como si la sangre supiera lo que la razón aún no procesaba. Amaya. Esa tarde, al volver, encontró a Sebastián sentado en el sofá de la residencia. La camisa arrugada, el cabello despeinado, el rostro, distinto. Había en él algo roto. Y algo resuelto. Lo vi, susurró. A nuestro hijo. Ella se quedó inmóvil, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sebastián. No. No me digas nada aún. Se acercó. La miró con una intensidad que la desarmó. Solo quiero saber una cosa, ¿alguna vez pensaste en buscarme? Ella bajó la cabeza. Cada día. Pero no sabía tu apellido, ni tu mundo. Solo tu nombre, y una noche. Él cerró los ojos. Dolía. Pero también entendía. ¿Y ahora, qué somos, Amaya? Ella lo miró. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Una historia incompleta. Y fue entonces cuando se besaron. No con prisa. No con rabia. Sino con esa dulzura urgente de quien besa lo que creyó perdido para siempre. Los labios se reconocieron. Las almas temblaron. Pero cuando la piel comenzó a prender fuego, ella se apartó. No puedo, aún no. Y se fue, dejando su perfume flotando como una promesa sin firmar. Sebastián. Se quedó allí. Respirando lo que ella no dijo. Sintiendo lo que aún nos separaba. Porque el deseo era fuerte. Pero el amor. El amor necesitaba verdad, tiempo y redención. Amaya. El mensaje llegó con su nombre en el asunto. Sin adornos. Sin promesas. Sin presión. Quiero conocerlo. No como un extraño. No como una sombra. Quiero estar con él, con ustedes. Propongo una semana en mi casa de campo, lejos de las oficinas, del ruido, del miedo. Solo nosotros. No es una orden. Es una súplica. Sebastián. Ella leyó la nota una y otra vez. Su primer instinto fue rechazarla. Proteger. Alejar. Pero después lo vio, a su hijo, dormido en el sofá, con el cuaderno de dibujos sobre el pecho. Había garabateado una figura masculina con una capa, y debajo, escrito torpemente. Papá. Y entonces supo que no podía negarles esa oportunidad. Ni a él. Ni al niño. Ni a su propio corazón. La casa de campo estaba a 2 horas de Madrid. Un refugio entre viñedos y cipreses que parecía haber sido diseñado para el silencio y los segundos intentos. Sebastián los recibió con los brazos tensos, la mirada temblorosa, y una sonrisa que apenas podía sostenerse. Bola, campeón, dijo con voz ronca, agachándose al nivel del niño. ¿Puedo darte un abrazo? El pequeño lo miró con ojos redondos, y asintió. El abrazo duró apenas unos segundos. Pero en ese espacio mínimo, el alma de Sebastián se quebró por dentro. Era suyo. Lo sentía. Lo sabía. Lo amaba. Amaya. Durante los primeros días, Amaya fue una espectadora cauta. Sebastián cocinaba con torpeza para el niño, se dejaba pintar la cara con témperas, se escondía detrás de arbustos como un espía torpe y feliz. Y cada risa de su hijo, era una herida sanando dentro de ella. Y cada mirada de Sebastián hacia ella, una llama que amenazaba con encender lo que apenas podía reprimir. Una noche,
Mientras preparaban chocolate caliente, el niño entró corriendo desde el patio, manchado de tierra y sonrisas. Papá. Y mira lo que hice. El tiempo se detuvo. Sebastián se giró lentamente. Amaya, desde la cocina, dejó caer una taza al suelo. Pero el niño no lo notó. Solo extendía en sus manos un dibujo torpe de los tres juntos, tomados de la mano bajo un sol sonriente. ¿Qué dijiste? Murmuró Sebastián, con la voz hecha nudo. Que tú eres mi papá, ¿verdad? Preguntó el niño, como si esa verdad hubiera nacido sola, sin necesidad de explicaciones. Él se agachó y lo abrazó con fuerza. Sí, soy tu papá. Y lloró. Como no lo hacía desde niño. Como un hombre que al fin había encontrado lo que no sabía que había perdido. Amaya. Esa noche, Sebastián no habló. Solo se quedó en el porche, mirando las estrellas, con una copa de vino sin tocar. Ella se acercó. Se sentó a su lado. No quería que pasara así, susurró. Pasó como tenía que pasar, respondió él, mirándola por fin. Solo dime algo, Amaya, ¿puedes volver a confiar en mí? Ella tembló. Porque la confianza dolía más que el deseo. Pero cuando él tomó su mano, su piel recordó. Cuando sus ojos buscaron los suyos, su alma cedió. Y cuando sus labios rozaron los de ella, esta vez no se apartó. El beso fue lento, contenido, reverente. Un puente entre el pasado que los rompió y el futuro que aún podía redimirlos. Pero nada hermoso llega sin sombras. Porque en algún rincón de la ciudad alguien sabía. Y los secretos que aún quedaban por desenterrar amenazaban con arrasar todo lo que apenas comenzaba a construirse. Amaya. Esa noche, la luna parecía haber bajado al jardín, cubriendo de plata cada hoja, cada suspiro. El niño dormía, abrazado a su oso de peluche. Y en la casa de campo, solo el crujido del fuego en la chimenea acompañaba los pasos que se buscaban desde hacía días. ¿Tienes miedo?, preguntó él, cuando la vio detenerse en la puerta de su habitación. Mucho, confesó ella. Yo también. Pero aún así, ella entró. Y el pasado dejó de importar. Los labios se encontraron con hambre de años. Las manos, temblorosas al principio, se deslizaron por la piel como si reconocieran un mapa que nunca olvidaron. Él la acarició como si temiera romperla, pero ella se aferró a él como si fuera su única verdad. Ya no eran dos desconocidos en una noche de magia. Eran dos mitades que se habían buscado durante demasiado tiempo. Aquel día, susurró él contra su cuello. Nunca dejé de pensarte. Y yo nunca dejé de escribirte en cada historia, murmuró ella, mientras se fundían bajo las sábanas. No fue solo deseo. Fue pertenencia. Fue redención. Fue amor. Sebastián. Despertó con ella a su lado. El cabello suelto, la respiración tranquila, la piel aún marcada por su amor. La observó durante largos minutos, sintiendo que, por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Con ella. Con su hijo. Con su historia. Buenos días, susurró ella, sin abrir los ojos. Buenos días, mi vida. Y la besó. Lento. Profundo. Verdadero. Los días siguientes fueron una estampa de lo que pudo haber sido. Desayunos con risas. Caminatas entre viñas. El niño llamándolo papá con naturalidad, como si siempre hubiese sido así. Amaya escribía por las tardes en la galería, mientras Sebastián jugaba con el pequeño, descubriendo en cada carcajada del niño un eco de sí mismo. Pero justo cuando todo parecía encajar. La sombra llegó. Una llamada. Su asistente personal. Urgente. Fría. Señor Moreau, ha regresado. Él palideció. ¿Quién? Ella. La señorita de la Riva. Silencio. Un nombre que no esperaba volver a oír. Un pasado que había enterrado, o creído enterrar. Al día siguiente, de regreso en Madrid, Sebastián cruzó el vestíbulo de su editorial. Y allí estaba. Alta, elegante, con los labios pintados de rojo oscuro y una mirada que no perdonaba, Irene de la Riva. Su expareja. La mujer que una vez fue su prometida. La que no soportó que él quisiera otra vida. La que juró que si no era suya, no sería de nadie. Así que ella volvió, dijo Irene,
con una sonrisa venenosa. La niña de la que huiste sin nombre ni rostro. No tienes derecho a hablar de ella. Oh, Sebastián, no necesito derechos cuando tengo información. Y una oferta para destruir todo lo que estás construyendo si no vuelves conmigo. Él sintió que el aire desaparecía. No te atreverías. ¿No? Tengo las pruebas y los contactos. Y si crees que esa mujercita y su hijo van a arrebatarme lo que es mío, estás muy equivocado. Amaya. Esa noche, lo notó ausente. Distante. Tenso. Él no dijo nada. Solo la abrazó con más fuerza de la habitual. Como si supiera que pronto todo podría derrumbarse. Y ella, sin saber por qué, tembló. Como si el viento de una tormenta le hubiera rozado el alma. Amaya. Había algo distinto en él. No era su mirada, que seguía buscándola con anhelo. Ni sus caricias, que aún encendían su piel. Sino ese silencio entre palabra y palabra. Una pausa que antes no existía. Un hueco que antes no dolía. Sebastián volvía tarde. Decía estar ocupado con asuntos de la editorial. Pero su camisa olía a perfume que no era suyo. Y su voz, cuando la besaba, tenía un temblor que ella no entendía, pero temía. Y aunque no lo decía, en sus ojos ya habitaba la sombra de alguien más. Irene. No necesitaba presentaciones. Solo una visita a la cafetería donde Amaya solía escribir. Un sobre cerrado. Una sonrisa de víbora. Y una frase envenenada. Los hombres no cambian, querida. Solo mienten mejor. Te dejo esto, por si crees que lo conoces. Y se fue. Dentro del sobre, una serie de fotografías. Sebastián en un restaurante elegante. Sebastián hablando con ella. Sebastián entrando al edificio de Irene, 2 noches consecutivas. Amaya sintió el pulso romperle las costillas. Pero no por celos. Sino por miedo. Miedo a haber creído. Miedo a que su hijo sufriera. Miedo a que aquel amor, al que tanto se aferró, solo fuera un espejismo con fecha de caducidad. Sebastián. Sabía que había comenzado a perderla. Y eso lo destruía. Pero no podía contarle lo que Irene había insinuado. Que tenía fotos. Audios. Amenazas. Pruebas de que él se acostó con Amaya sin saber que ella tenía solo 20 años. Y que, de revelarse, no solo dañaría su reputación, sino la integridad de ella y la custodia del niño. Irene jugaba sucio. Y Sebastián, por primera vez en años, no sabía cómo ganar sin perderlo todo. Amaya. Esa noche, no lo esperó para cenar. Cuando él llegó, encontró solo silencio. La mesa vacía. Las luces bajas. Y sobre el piano, el sobre abierto. Ella lo miró desde la galería, con los ojos llenos de una tormenta que él no supo detener. ¿Estás con ella?, preguntó, con voz quebrada. Él no respondió de inmediato. Y ese segundo de duda fue suficiente. No necesitas mentirme, Sebastián. Ya aprendí a leer los vacíos. No estoy con ella. Pero no puedo decirte todo, aún. ¿Aún? Susurró. Tengo un hijo contigo. No somos un juego de misterio, Sebastián. Somos una vida. Somos carne. Somos historia. Él dio un paso hacia ella. Estoy intentando protegerte. ¿De quién? Del mundo. De lo que fui. De lo que no sabes. Yo no quiero excusas. Quiero verdad. Y entonces, él la miró. Con los ojos rojos. Con el alma desnuda. La verdad, podría destruirte. Ella bajó la mirada. Y esa noche, durmieron en habitaciones separadas. El niño preguntó al día siguiente por qué mamá lloraba en la ducha. Y Sebastián, por primera vez, no supo qué responder. Irene. Desde su despacho de cristal, observaba el mundo como si ya le perteneciera. 1-0, querida Amaya, susurró al aire, mientras marcaba el número de su abogado. Prepárense los dos. Porque no pienso perder. Amaya. El escándalo estalló un lunes por la mañana. Sin aviso. Sin piedad. Como una marea oscura que no se puede detener. Titulares en medios digitales. Fotos que jamás debieron salir a la luz.
Capturas de una noche de hace años. Mensajes manipulados. Un titular venenoso. Relación inapropiada entre el editor Sebastián Moreau y una escritora menor de edad, amor o abuso de poder. Y justo debajo, su nombre. Amaya Duarte. Autora emergente. Madre. Destruida. Sebastián. Cuando su abogado entró a la oficina con el rostro desencajado, supo que ya era tarde. Irene lo hizo, murmuró. Y con el informe en mano, lo vio todo. Una denuncia anónima. Una filtración. Una campaña orquestada para destruirlos a ambos. Y lo peor, la amenaza de una demanda que pondría en juego la custodia del niño, alegando ambiente inestable y relación fundada en desequilibrio de poder. Sebastián sintió el alma desgarrarse. No por él, sino por Amaya. Por su hijo. Por esa familia que apenas comenzaba a nacer y que ahora colgaba de un hilo invisible. Amaya. La editorial canceló su gira. Los lectores divididos. Los comentarios crueles se multiplicaban en redes sociales. Y ella, encerrada en su apartamento, abrazaba a su hijo mientras el mundo ardía tras la pantalla. Llamó a Sebastián. Una vez. 2. 3. Él no contestó. Y entonces, por primera vez desde aquel reencuentro, pensó que tal vez lo había perdido. Sebastián. Estaba en el despacho de Irene. Cara a cara. ¿Qué quieres?, preguntó con los dientes apretados. Lo que siempre quise, respondió ella. Que no seas de nadie más. O te hundes con ella, o vuelves conmigo y esto desaparece. Él sintió que la sangre hervía. Eres cruel. No. Soy práctica. Ella es una mancha. Una madre soltera. Una autora inexperta. Yo, en cambio, puedo protegerte. Y él entendió que no era amor lo que Irene buscaba. Era poder. Era castigo. Era posesión. Amaya. Esa noche, Sebastián apareció en su puerta. Los ojos oscuros. Las manos vacías. El alma rota. Tengo que alejarme, dijo. Es la única forma de protegerlos. Ella lo miró sin hablar. Sin llorar. Sin caer. ¿Eso es lo que crees que necesito? ¿Más abandono? Amaya. La primera vez huiste sin dejar rastro. Ahora huyes para protegerme. ¿Y cuándo vas a quedarte, Sebastián? ¿Cuándo vas a elegirnos sin condiciones? Él bajó la mirada. Cuando no hacerlo los ponga en peligro, no tengo derecho. Y ella lo entendió. No porque quisiera, sino porque conocía demasiado bien el sabor amargo del sacrificio. Vete, susurró. Pero esta vez no vuelvas si no estás dispuesto a quedarte para siempre. Él se acercó. Le besó la frente. Miró a su hijo dormido en el sofá. Y salió, sin mirar atrás. Irene. Desde su apartamento, brindó sola con una copa de vino tinto. Había ganado. Pero el sabor de la victoria no era dulce. Era rancio. Como el odio que la sostenía. Y en el fondo, una duda la atravesó. ¿Y si él la amaba, de verdad? Amaya. Al día siguiente, caminó con su hijo de la mano hacia el colegio. Los fotógrafos esperaban. Las preguntas llovían. Pero ella no bajó la cabeza. No era una víctima. Era una madre. Era una escritora. Era una mujer marcada por una noche, y por un amor que aún ardía, aunque estuviera a punto de apagarse. Amaya. El auditorio estaba lleno. Cámaras. Luces. Murmullos que zumbaban como un enjambre invisible. Nadie sabía qué iba a decir. Muchos esperaban una disculpa. Otros, un silencio cómodo. Pero ella, envuelta en un vestido sencillo color marfil y con la frente alta, sabía que ya no podía huir. Me llamo Amaya Duarte, comenzó con voz firme. Soy escritora, madre, y también fui una joven de 20 años que creyó en el amor antes de entender la vida. Hubo un suspiro colectivo. Pero ella no tembló. No soy una víctima. No fui manipulada. Me enamoré, como lo hacen tantas, con los ojos cerrados y el alma abierta. Y aunque pagué un precio alto, jamás me avergonzaré de esa noche, porque de ella nació lo más puro que tengo, mi hijo. Miró al frente, al infinito.
El verdadero escándalo no es haber amado sin permiso. El verdadero escándalo es que aún tengamos que justificarnos por sentir, por caer, por elegir. Y con voz temblorosa, pero sin una lágrima, cerró. Gracias a los que creyeron en mí. Y también a los que me juzgaron, porque me enseñaron a levantarme sin pedir permiso. El auditorio quedó en silencio. Y después, estalló en aplausos. No por morbo. No por compasión. Sino por respeto. Porque esa noche, Amaya no fue solo una escritora. Fue una mujer completa, rota y valiente, que decidió no esconderse más. Sebastián. Vio todo desde la distancia. Desde el fondo de su casa vacía, donde el eco de su nombre ya no llenaba los rincones. Y cuando la escuchó, supo que la había perdido. Pero también supo que ella se había encontrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De orgullo. De deseo. De una nostalgia que dolía como fuego en el pecho. Y entonces, hizo lo que no había hecho antes. Se permitió desearla de nuevo. Pero no con culpa. No con miedo. Sino con amor. Con una ternura que ardía. Horas después. El sonido de los nudillos en la puerta fue suave, como un recuerdo que regresa sin permiso. Amaya abrió. Allí estaba él. Traje sin corbata. Mirada encendida. Palabras suspendidas entre los labios. Te vi, dijo. Y nunca te vi tan viva. Ella no respondió. Solo lo dejó entrar. Ninguno habló. Solo se miraron como dos cuerpos que han esperado demasiado. Los silencios fueron caricias. Las miradas, promesas. Y cuando él rozó su espalda desnuda, como aquella primera noche de hace años, Amaya cerró los ojos y supo que nada era igual, pero todo ardía igual. Se besaron como quien se salva. Como quien regresa al único hogar que conoce. Como quien no promete eternidad, pero ofrece el ahora con el alma desnuda. Esa noche, no hubo máscaras. No hubo explicaciones. Solo cuerpos que se reconocen. Y corazones que, por fin, laten al mismo ritmo. Al amanecer. Él la miró dormir. Ella, envuelta en las sábanas, con el cabello suelto y el pecho desnudo, parecía más suya que nunca. Y en su mente solo un pensamiento persistía. Esta vez, no desapareceré al alba. 6 meses después. Amaya. La novela estaba en todas las vitrinas. Título sencillo. Portada blanca, con una rosa en el centro. El nombre, Una noche que no murió al alba. Había escrito su verdad. No la literal. No la que llenó titulares. Sino la que habitaba en su alma. Y los lectores, lejos de juzgarla, la abrazaron. El libro se convirtió en un fenómeno. No por el escándalo. Sino por la voz que temblaba en cada página, por la ternura con la que hablaba del deseo, de la pérdida, de la maternidad, del miedo y del amor que sobrevive al tiempo. Amaya firmaba ejemplares. Pero no lo hacía sola. A su lado, su hijo. Y un poco más allá, Sebastián. No como sombra. No como secreto. Sino como hombre que eligió quedarse. Sebastián. Había peleado en silencio. Había contratado abogados. Había expuesto a Irene con pruebas, sin odio. Y lo había logrado. Su nombre fue limpiado. Las acusaciones desestimadas. Y por primera vez en años, respiró sin miedo. El mundo editorial seguía girando. Pero él giraba con otro ritmo. Ya no detrás de contratos. Sino detrás de un pequeño niño que lo llamaba papá con timidez, con orgullo, con un amor que no entiende de pasado ni errores. ¿Vamos al parque, papá?, preguntó aquella tarde. Y él asintió con una sonrisa que dolía de tan profunda. Amaya y Sebastián caminaban tomados de la mano. Ya no había sombras entre ellos. Solo historia. Solo camino compartido. En el banco del parque, se sentaron en silencio. El niño jugaba a unos metros. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. ¿Aún temes desaparecer?, preguntó, casi en susurro. Él besó su frente. No. Temo no despertarme a tu lado. Y en el calor de esa tarde sin urgencias, sin cámaras, sin juicios, se miraron como si el mundo ya no fuera un lugar donde esconderse. Sino uno donde amar libremente. El jardín olía a jazmín.
Era primavera, y los árboles se inclinaban como si bendijeran esa tarde clara, donde el tiempo parecía haberse detenido solo para ellos. Amaya observaba a su hijo correr entre los arbustos, con los rizos agitados por el viento y una risa que contagiaba hasta al sol. A unos pasos, Sebastián lo perseguía con torpeza fingida, dejándose alcanzar, dejándose amar. No eran una familia perfecta. Pero sí una real. Con pasado. Con cicatrices. Con memoria y esperanza entrelazadas. ¿Te das cuenta? Susurró él al acercarse, con el niño en brazos y el corazón en la mirada. Todo esto, eres tú. Ella bajó la vista, conmovida. No. Esto, somos nosotros. Y fue entonces cuando, sin anillo ni promesa formal, Sebastián se arrodilló frente a ella. No para pedir, sino para agradecer. No te pido que olvides el pasado. Solo que sigamos escribiendo el futuro, a tu lado. Con él. Conmigo. Contigo. Amaya sonrió. Le tendió la mano. Y entre lágrimas, rió. Entonces hazlo, Sebastián Moreau. Escribe esta historia conmigo. Y allí, en medio del jardín, bajo un cielo sin nubes y con el niño en medio de ambos, el amor se selló sin testigos. Pero con la certeza más pura. Aquella noche, años atrás, no fue un error. Fue el prólogo de una vida que merecía ser vivida. Una vida con amor. Una familia. Y esta vez, al amanecer, él no desapareció. Se quedó. Para siempre. Hoy hemos llegado al final de El hombre que robó mi inocencia y desapareció al alba. Una historia que nació de un suspiro, creció entre silencios. Y floreció en el amor más inesperado, aquel que renace cuando todo parece perdido. Gracias por acompañarme, por cada minuto que regalaste a esta historia, por cada suspiro que resonó con Amaya, por cada latido que compartiste con Sebastián. Y por creer que el amor, incluso con cicatrices, sigue siendo la fuerza más hermosa para reconstruirnos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu huella. Dale like si sentiste que el amor también puede redimirnos.